cómo es que hay ciertas alianzas regionales que nos permiten creer que la mexicana no está exenta de ello y que incluso hay varios mensajes que desmenuzar todavía de los comicios del pasado 6 de junio, en donde creo dentro de los procesos, al menos con todo el privilegio que he tenido de vivirlo ahí en primera línea, fue bastante similar este análisis que se hizo del proceso ecuatoriano, y me refiero a un análisis responsable, no golpista, no desestabilizador, en donde parece ser que hay cierto grupo de gente, ¿no?, que si bien apoya al presidente López Obrador, hoy también han visto las fallas y ausencias o contradicciones del partido en turno, Morena, y que decidieron o no acudir a las urnas o votar tal vez en contra del partido. En este país, más del 70%, de acuerdo a varias encuestas, me atrevería a decir más del 60%, para no errar, más del 60% de la población ha decidido apoyar al gobierno actual, al gobierno en turno, a mitad de una pandemia como lo ha sido esta del COVID-19. Sin embargo, hoy se ganan varias gubernaturas, 11 de 15 gubernaturas gana Morena, se cuestionan algunas candidaturas para el Congreso Federal, para los congresos locales. Sin embargo, la gente sale y apoya. Es un golpe fuerte el que se haya perdido, por ejemplo, la Ciudad de México, un bastión de izquierda, un bastión del López Obradorismo que costó la muerte de muchísimas, cientos de personas durante la década de los 80, los 90, y que en ese momento la expresión más a la izquierda era el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, por el cual compitió en su momento Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Sin embargo, llegó a tal grado el desgaste y los pactos de este partido con la derecha que decide formar Morena. Sin embargo, ahora pierden varias alcaldías claves en la Ciudad de México. Hay bastantes todavía lecturas de cómo se llega a eso. Sin embargo, creo que no se debe subestimar a una derecha que está dispuesta a través de los congresos, a través del poder judicial, como en el caso de Brasil, o a través de estos organismos como la OEA, que valga decir, no sé si ven, algunos de los panistas en este país ya acudieron a la OEA a decir que en México no hay democracia, que hay una dictadura, a la cual Luis Almagro tiene que venir a salvarnos, y parece chiste, pero es anécdota, ¿no?, que sigan haciendo este tipo de moviendo estas piezas del ajedrez de la derecha golpista. Y bueno, hoy México se enmarca en estos llamados segunda ola de gobiernos progresistas, mientras vemos resistencias en las calles, en las urnas, en el caso de Chile con una asamblea constituyente. Bien lo mencionas, el caso de Colombia, que debería de ser titular todos los días, con más de 70 asesinatos en lo que va de las revueltas desde el pasado 28 de abril, con cientos, miles, en realidad más de 1000 situaciones de violencia física, muchos de ellos, se habla de más del 90% ejercidas por las fuerzas policiales, por las fuerzas militares, con abuso sexual por parte de las mismas fuerzas policiales. Esto que veíamos en Chile, cómo sacaban los ojos a las personas, es algo que también está ocurriendo en Colombia, que están ocurriendo, incluso veíamos suicidios de jóvenes que ante el abuso sexual decidieron quitarse la vida, ¿no?, ante lo violento que ha sido lo que ocurre en Colombia. Y en ese sentido, cuando todo este panorama, incluso Haití, que tú bien lo dices, hay una dictadura en ciernes, que hemos visto violencia en las calles durante, no días, meses. El caso de Haití lleva meses desbordando violencia en las calles, un presidente que se niega a irse, respaldado por organismos internacionales que se niegan a escuchar al pueblo que está muriendo literalmente en las calles. Y hoy el tema es Nicaragua, el tema es por qué la OEA no logra ser más contundente en contra de Nicaragua de cara a las próximas elecciones. Para ir cerrando, Ben, ¿cuál es tu balance regional? ¿Qué podemos esperar? Y sobre todo, ¿cómo ves México justamente en medio de todo esto que está ocurriendo en América Latina? Sí, pues creo que hoy en día México está jugando un papel mucho mejor. No es perfecto, hay críticas como siempre, pero la verdad es que vimos en la época neoliberal en México con el PRIAN, ¿no? Que en particular recientemente con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, la verdad es que estos gobiernos neoliberales solo hicieron lo que quería Estados Unidos. Y ahora estamos viendo que México está volviendo a la doctrina Estrada. Y esto es muy importante porque es muy cómico porque tú mostraste los tweets de las élites neoliberales de México como Krause y los demás. Y ellos estaban diciendo que qué vergüenza, es vergonzoso que el gobierno mexicano está haciendo esto y no está
no se está metiendo en la política interna de México y todo eso, pero la verdad es que la doctrina Estrada en México no es nueva para nada. Es una doctrina de 1930. Entonces México tiene una historia muy buena, muy importante de la no injerencia en los asuntos internos de otros países y de hecho por la mayoría de su historia moderna, después de la Gran Revolución Mexicana, México, por la mayoría de su historia moderna, tenía esta doctrina de no injerencia. La injerencia por parte de México solo es una doctrina nueva y es una doctrina que llegó con los gobiernos neoliberales como Felipe Calderón. Y esa época espantosa de la guerra, la llamada guerra contra el narcotráfico, todo eso. Entonces, sí, hay críticas, pero al mismo tiempo creo que México y Argentina también están jugando un papel mejor. Se puede mejorar, pero es mejor. Además, en cuanto al resto de la región, estamos viendo que los pueblos de Latinoamérica ya están volviendo al poder. Es decir, que al inicio de este siglo, con los movimientos progresistas y socialistas a través de Latinoamérica, casi todos los gobiernos de Latinoamérica eran gobiernos progresistas populares que apoyaban al pueblo, a la gente humilde, y después hubo golpes de Estado y hubo golpes suaves, y la mayoría de los gobiernos progresistas que perdieron el poder, solo perdieron el poder por golpes de Estado, como el golpe de Estado en Honduras en 2009, el golpe de Estado, el golpe suave contra Lula y Dilma Rousseff en Brasil y el lawfare, que la guerra legal contra varios gobiernos y algo como un golpe de Estado en Ecuador, la gran traición de Lenín Moreno. Pero ahora está cambiando cada vez más. En México hay un gobierno de la centroizquierda, en Argentina de la centroizquierda, en Perú ahora hay un gobierno si no hay otro golpe de Estado. Y es por eso que tenemos que ser muy... tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la verdad es que en Perú actualmente están intentando otro intento de golpe. Keiko Fujimori con la OEA y otros organismos están tratando de robar la elección de Pedro Castillo, que fue elegido democráticamente. Entonces, además, en Chile, como mencionaste, en Chile en noviembre hay una elección y según las encuestas, las fuerzas progresistas populares van a ganar. Entonces, la verdad es que sí, la OEA y Washington siempre van a apoyar a la oligarquía antidemocrática, la oligarquía que quiere como robar toda la riqueza del pueblo latinoamericano. Y hemos visto un saqueo neoliberal por décadas en Latinoamérica, pero creo que ha cambiado y creo que hoy en día el pueblo por fin tiene una voz en la política popular, en la política incluso del Estado en varios países. Y hoy en día el pueblo entiende que hay mucho que perder. Antes no había mucho que perder, ahora sí hay. Entonces el pueblo va a luchar, el pueblo va a luchar para que los gobiernos sean verdaderamente progresistas, verdaderamente populares. Entonces la OEA siempre va a cumplir su papel. Estados Unidos creó la OEA para ser una fuerza anticomunista, antisocialista, una alianza de países autoritarios, incluso con dictadores militares, contra las fuerzas populares de Latinoamérica durante la Guerra Fría. Entonces hoy sirve los mismos intereses, pero la verdad es que la situación en Latinoamérica políticamente hablando ha cambiado mucho y los pueblos cada vez más tienen más poder y eso es lo más importante, el poder popular. Así es, Ben, el poder popular, coincido plenamente y por eso somos colegas, pero sobre todo amigos. Creo que el poder popular y la disputa también de las narrativas dentro de los medios de comunicación, desde ahí estamos haciendo, ¿no?, nuestra trinchera para contribuir justamente, ¿no?, en ese otro sentido. Entonces, pues, muchas gracias, Ben, espero encontrarte pronto, ya sea en una cobertura de alto riesgo o no. Espero encontrarnos en noviembre también por Chile para dar cobertura a las elecciones presidenciales y mientras, Ben, pues la gente pregunta dónde te puede encontrar, dónde puede seguir tu trabajo.
Sí, pues yo soy el editor asistente de un medio independiente de periodismo de investigación que se llama The Gray Zone, es TheGrayZone, The Gray Zone, y tenemos una página en español. Entonces, tenemos videos en español, tenemos informes, y de hecho, acabo de publicar un informe sobre Nicaragua, un informe escrito en español y un video que habla de la injerencia por parte de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua. Entonces, ustedes si quieren aprender más, vayan a thegrayzone.com. Y muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí con los compañeros y las compañeras de Sin Censura. Ustedes, su trabajo es muy importante. Gracias por todo.